biólogo por la UAM Iztapalapa. Ok, lo importante aquí es que tenemos un organismo que están haciendo algo. ¿Qué está haciendo ese bicho? Tú mismo, Mora. Mora, ¿qué está haciendo el colibrí? ¿Sí me oyó? Yo, profe Doroteo. Te escuchamos, Jocelyn. ¿Qué está haciendo Se el está colibrí? comiendo el néctar de la flor. Perfecto, se está alimentando. Esto viene a cuento porque vamos a hablar de ¿qué? De nicho ecológico y las adaptaciones. Aquí en esta fotografía estamos viendo una parte del nicho de los colibríes y estamos viendo algunas adaptaciones tanto del colibrí como de la flor, de la planta. Ok, comencemos. Y entonces, ¿qué es el nicho ecológico? Que es la pregunta inicial. Como les había comentado, el nicho ecológico es un concepto que a veces se ha definido de manera diversa. En realidad coinciden, pero no se ve tan obvio que coincidan. Según Turk y colaboradores, en su libro de ecología, mencionan que nicho ecológico es la combinación de función y hábitat. Sutton Harmon, en otro libro de ecología, el libro texto muy usado, dicen que nicho es el grupo de características que describen las necesidades precisas de un organismo para sobrevivir. Y Lewontin, un eminente ecólogo, dice que el nicho es una descripción pluridimensional del ambiente en su conjunto y del modo de vida de un organismo. Y claro, lo que están viendo del lado derecho apareció un GIF animado, y en ese GIF animado, ¿qué está haciendo Rodrigo? Hay un bicho, ¿qué está haciendo ese bicho? Rodrigo. Yo, profe, Núñez. Pero apellido primero, porque... Núñez, se está comiendo Okay. la hoja. Tenemos una oruga que se está comiendo, ¿qué cosa? La hoja de una planta. Entonces, esta oruga está comiendo hojas, por lo tanto es un animal. ¿Cómo le dirían a este animal que está comiendo hojas? Por estar comiendo hojas, ¿cómo le llamarían? Herbívoro, claro. No te vayas. Y ahorita está este otro animal, otro insecto. Es una mantis religiosa. ¿Y qué está haciendo la mantis? Tú mismo. Igual, comiendo. Está comiendo, ¿pero qué está comiendo? Como una mosca, ¿no? Una mosca. Sí, es una mosca. Entonces, a diferencia de la oruga, la mantis está comiendo, pero por lo que come, ¿cómo le dirían? Insectívoro. ¿Cómo? ¿Insectívoro? Insectívoro. Ah, pudiera ser. El problema es que luego algunas mantis están comiendo lagartijas pequeñas. Carne, sí, ya vuelven carnívoros. Entonces ya sería carnívoro, ¿no? Sí. Ok, claro. Esta palabra herbívoro y carnívoro nos estamos refiriendo a un tipo de nicho ecológico. Porque estamos combinando la función. ¿Qué están haciendo? Están comiendo. Y el hábitat, este factor son las hojas, acá las moscas, y están comiendo hojas, comiendo moscas. Y claro, cuando decimos que es herbívoro y carnívoro, estamos describiendo una necesidad precisa de este organismo para sobrevivir. Necesitan comer hojas, necesitan comer moscas. ¿Okay? Y claro, aunque aquí nada más estamos viendo una dimensión, que es la dimensión de comer, de nutrirse, pues nicho ecológico es una descripción pluridimensional, así que no nos basta con decir que esta oruga es herbívora y esta mantis es carnívora. Continuemos. ¿Qué es el nicho ecológico de una especie? Según yo, es mi definición, es el conjunto de todas las interacciones que establecen los organismos de una especie con los factores ambientales de su hábitat.
Así, por ejemplo, aquí en el dibujo les muestro una gráfica de un estudio ecológico en el cual se muestra la humedad del suelo y la... a ver, dejen quitar el estorbo. Y el pH efectivo del suelo donde están los árboles, diferentes especies. De esos árboles que son deciduos de los montes Apalaches en Estados Unidos y Canadá. Y solamente son dos factores, humedad del suelo y pH. Entonces notarán que las distintas especies de árboles ocupan distintas regiones del plano de humedad respecto a pH. Pueden traslaparse diferentes especies, pero nunca el área de combinación de humedad y pH coincide de una especie con otra especie. Cada especie tiene su propia combinación de valores de humedad del suelo y pH del suelo donde vive. Fuera de esas combinaciones, cada especie ya no es capaz de vivir. Continuemos. Entonces, nicho es una descripción pluridimensional del ambiente. ¿Pueden dos especies tener el mismo nicho? No, no por mucho tiempo. Cuanto más parecidos sean los nichos de sendas especies que ocupan el mismo territorio, más intensa es la competencia entre ellas y al final solo hay dos opciones. Una de las especies que están ahí compartiendo el nicho se extingue o ambas evolucionan diferenciando sus nichos ecológicos. Y esto se llama principio de exclusión. Y aquí tenemos estas especies de pájaros que tienen un nicho arbóreo, porque viven en estos árboles de pinos, y sin embargo, noten que por los colores, estas especies muy cercanas por otra parte de pájaros, ocupan diferente nicho. El color azul corresponde a la especie que está tapada por la miniatura de Teams, y así los demás. ¿Cómo son los nichos ecológicos? Bueno, en realidad son muy complejos y varían de una especie a otra en su relación con cada factor del hábitat. Si tenemos la población y de aquí tenemos el hábitat, el nicho es una descripción pluridimensional porque nos describe qué relación tienen los organismos de la población con respecto al agua, o qué relación tienen con respecto a la luz. Respecto a la luz, la población puede ser como las cucarachas, que cuando interaccionan con la luz se esconden y levitan. Puede ser una población que se mueve hacia la luz. Son nichos ahí por luz diferentes. Y así pasa con cada factor ambiental. Algunos organismos pueden vivir muy bien cerca del ruido o lejos del ruido. Respecto al ruido, habría un nicho. Y así para cada uno de ellos. Así que es una descripción muy compleja. Porque cada factor ambiental implica un nicho respecto a ese eje dimensional. Tenemos una enorme variedad de nichos. ¿Como cuáles? El nicho, el alimento, el nicho alimentario, el de oxígeno, de nitrógeno, el agua, o el espacio ocupado. Nicho, ¿sí?, que es el rol, el papel de los organismos en relación al alimento, al de oxígeno, al de nitrógeno, al agua o al espacio ocupado. El papel
que tienen los organismos respecto a la nutrición, respecto al alimento. Por ejemplo, podemos decir que tenemos dos nichos principales de nutrición, el autótrofo y el heterótrofo. En el nicho autótrofo, los organismos comen gas, dióxido de carbono. Y los heterótrofos comen compuestos orgánicos. Y claro, podemos incluso subdividir el nicho autótrofo en fotótrofo, porque lleva a cabo la fotosíntesis, o quimiotrofo, si lleva a cabo la quimiosíntesis. En el caso de los organismos heterótrofos, no es lo mismo ser un heterótrofo por ingestión que por absorción. Y claro, por ingestión tenemos variantes, porque como lo vimos con las orugas y la mantis, no es lo mismo ser carnívoro, que significa comer carne, o un fitófago, que significa comer plantas, o un cerívoro, como el primer ave que les mostré al principio de la página, que es un cerívoro. Es un especialista que come cera de abejas. Y claro, respecto al factor ambiental de oxígeno, tenemos varios nichos, varios roles, papeles ecológicos, como pueden ser los organismos aerobios, los anaerobios facultativos, el anaerobio o el microaerófilo. Los aerobios somos organismos que necesitamos vivir usando oxígeno en una atmósfera con oxígeno, en un suministro constante de oxígeno. Los anaerobios facultativos pueden vivir con oxígeno, pero prefieren en una situación donde no viven con aire, no viven con oxígeno. Los anaerobios solo viven en lugares donde no hay oxígeno. Y los microaerófilos viven solo donde hay muy poquita cantidad de oxígeno. Lo necesitan en pequeña cantidad. Cuando es grande la cantidad de oxígeno, se mueren. Y así tenemos nichos respecto al factor ambiental de nitrógeno. Algunos organismos funcionan como fijadores de nitrógeno, otros como no fijadores, otros más como organismos desnitrificantes, etc. Respecto al agua, en un aspecto podríamos decir, algunos organismos son acuáticos, es decir, que viven en agua dulce, otros son marinos, porque viven en agua salada, otros son terrestres, etc. Todavía podríamos poner otros ejemplos. Y en el espacio ocupado no es lo mismo ser terrestre o un organismo subterráneo que vive debajo de la tierra, o otro organismo que vive en las copas de los árboles, o otros organismos como los trogloditas que viven en las cuevas. Y entonces la cantidad de factores ambientales que tienen los organismos es muy grande. Para cada especie, esa especie tiene una relación específica con ese factor ambiental y un papel que realiza en función de ese factor ambiental. Pero entonces, para los factores ambientales, se pueden construir gráficas que representan el crecimiento de sendas poblaciones a diversos valores de un factor ambiental. Imagínense que tengo 3 tubos de ensayo con medio de cultivo para crecer bacterias. Inoculo la misma cantidad de bacterias en estos 7 tubos y luego yo los voy a hacer crecer simultáneamente por el mismo tiempo variando un solo factor ambiental. Y voy a ver precisamente el crecimiento de bacterias por mililitro después, digamos, de 24 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que unos tubos los voy a colocar con un factor ambiental con un valor bajo, otro muy alto, otro en medio, en fin. Factores, cada tanto variando el factor ambiental, los voy poniendo. ¿Qué factor ambiental? Pudiera ser la temperatura.
Entonces pongo aquí a los 5 grados, 10, 15, 20, 25, 30, por decir algo. No me importa el factor ambiental concreto aquí, pero sí los coloco al mismo tiempo, los 7 tubos con la misma cantidad de bacterias iniciales, en condiciones todas iguales, excepto esta variante del factor ambiental en estudio. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que hay una curva de crecimiento con esta forma que van a estudiar o ya están estudiando en Matemáticas 6, que es la curva de Gauss. En este caso no es una curva de Gauss como tal, sin embargo tiene su misma forma. Y entonces noten lo siguiente, que hay unos tubos que están colocados en estos puntos, están ya donde la curva ya terminó y estos organismos simplemente se mueren. El factor ambiental con este valor produce la muerte, con este factor produce la muerte. Y claro, con diferentes valores tenemos diferentes números de bacterias tras, digamos, 24 horas de cultivo. Entonces, esta curva que tenemos aquí, que se construye de esta manera, se llama curva de tolerancia. ¿Cuáles son las partes de la curva de tolerancia? Bueno, entonces noten, esa es la curva de tolerancia. Y hay dos regiones, una del lado mínimo y la otra del lado máximo, que llamamos zona de intolerancia o zona de muerte. Los organismos, el organismo que estemos estudiando o enfrentado al factor ambiental con estos valores de esta zona, se muere. Enfrentado a los valores de esta otra, se muere. Si hablamos, por ejemplo, del factor ambiental pH, se muere aquí por demasiado alcalino y acá por demasiado ácido. Lo mismo con la temperatura. Si lo que variamos aquí en el eje horizontal es la temperatura, en determinado momento se mueren porque la temperatura es demasiado alta o demasiado baja. Entonces estas son las zonas de intolerancia o de muerte. Luego tenemos dos zonas que se llaman zonas de tensión fisiológica. Los organismos viven en estas condiciones del factor ambiental, viven, pero casi toda la energía de su alimento la gastan para mantenerse vivos. Están en tensión fisiológica. Sus aparatos, órganos, tejidos, células, están trabajando a todo lo que dan para mantenerse vivos en esas condiciones. A diferencia de los organismos que se encuentran en este valor del factor ambiental, que es el valor óptimo. Entonces, esta región que incluye el valor óptimo y sus adyacentes se llama rango óptimo, la zona de crecimiento óptimo. Y toda la suma de las dos zonas de tensión fisiológica y el rango óptimo se llama rango de tolerancia. En este conjunto de valores para el factor ambiental en estudio, los organismos pueden sobrevivir y crecer. Fuera del rango de tolerancia, simplemente fallecen, ya sea por demasiado o por demasiado y otro por muy poco, del factor que consideren cualquiera. Y entonces, imagínense el factor temperatura. Aquí tenemos en el eje horizontal el factor temperatura, en el eje vertical el tamaño de la población, y tenemos 4 curvas de tolerancia de 4 organismos diferentes. En la curva marcada con el número 2 tenemos los organismos que suelen vivir a 37 grados, más o menos como nuestro medio interno. Estos organismos suelen denominarse mesófilos. De meso, que quiere decir en medio. En esta otra curva que crecen
en el óptimo a 4 grados, los llamamos psicrofílicos, porque les gusta el frío. O el número 3, en estos organismos los llamamos termófilos, porque les crece en su óptimo a mayor temperatura, digamos 70 grados. Luego hay otros organismos donde su óptimo de temperatura es mayor de 100 grados, y entonces a estos organismos los llamamos hipertermófilo. ¿Cuál es su nicho ecológico en términos del factor ambiental temperatura? Estos son mesófilos, estos psicrófilos, estos termófilos y este hipertermófilo. Entonces la palabra hipertermófilo, termófilo, mesófilo y psicrófilo describen precisamente una interacción, un papel de los organismos con un factor ambiental. En este caso la temperatura. Describe los valores en los que se mantiene vivo y pueden crecer. Planteamos un problemita aquí sobre cuál factor controla el crecimiento. Fíjense, si ponemos un tubo de medio de cultivo inoculado con bacterias y lo incubamos a ese tubo simultáneamente en las 5 condiciones de las gráficas de tolerancia que les voy a mostrar aquí a la derecha, un tubo de cultivo y en el hábitat de las bacterias que están aquí hay 5 factores ambientales, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No me importa ahorita mencionar cuál es cuál. Estos factores ambientales pueden ser presión osmótica, temperatura, cantidad de potasio, cantidad de nitrógeno, cantidad de fósforo. Pero el chiste es que de la curva de tolerancia para cada uno de los factores que se estudió antes, yo voy a colocar a estas bacterias en estas combinaciones de valores. En el factor ambiental 1 lo voy a poner en el óptimo, valor óptimo. En el factor ambiental 2 lo voy a colocar en la zona de tensión fisiológica mínima. En el factor ambiental 3 lo voy a colocar más o menos en el borde de la zona de crecimiento óptimo, lo mismo el factor ambiental 4, pero del lado del mínimo. Y el factor número 5 lo voy a colocar muy extremo hacia el lado máximo de la zona de tensión fisiológica. En cada curva de tolerancia, con estos valores, para el factor 1, crece toda esta cantidad. Para el factor 2, crece esta cantidad. Para el factor 3, crece esta cantidad. Y para el factor 4, esto. Factor 5, esta parte. Entonces, cuando aplico estas 5 condiciones respecto a los 5 factores, y el crecimiento de las bacterias es muy lento, no es óptimo. Entonces podríamos tratar de intervenir y cambiar las condiciones ambientales en las que están las bacterias para ver si crecen más rápido. Entonces, por ejemplo, si llevamos los factores 3, este de aquí, disminuimos el valor para que se acerque al óptimo. Y el 4 lo aumentamos para que se acerque al óptimo del factor 4. Lo hacemos. ¿Y qué pasa con la velocidad de crecimiento de estas bacterias? No aumenta la velocidad de crecimiento. No lo hace. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, incluso ni siquiera mejora la velocidad. El valor número 2, que está en la zona de tensión fisiológica mínima, lo llevamos hacia el óptimo y tampoco cambia la velocidad de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros cambiamos el factor 5, fíjese, la velocidad mejora al mover hacia el óptimo el valor del factor que tiene el valor más extremo en su respectiva curva de tolerancia. En este caso es el factor 5.
En cuanto movemos el factor 5, aumenta la velocidad de crecimiento y claro, el medio de cultivo se torna más opaco, con más color, porque tiene más bacterias. Y entonces aquí hay un principio básico del crecimiento de las poblaciones. Las poblaciones interaccionan con muchos factores ambientales. Pero ¿cuál factor controla el crecimiento? O sea, el factor que controla el crecimiento es el factor cuyo valor tiene un valor más extremo en su respectiva curva de tolerancia. Si no hubiéramos movido los valores hacia el óptimo de los factores 2, 3 y 4, en cuanto reducimos el valor del factor 5, empieza a crecer la velocidad de división de las bacterias. Y se hubiera estancado. ¿Por qué? Porque entonces el factor ambiental 2 es el factor que tiene el valor más extremo. Y entonces quien está controlando el crecimiento es este, factor ambiental 2, y solo va a haber mejora si llevamos también, aparte del factor ambiental 5, también mejoramos el factor número 2. Y entonces las bacterias se multiplican más rápido. Ok, todo esto tiene que ver con la adaptación. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los seres vivos están adaptados a valores específicos de cada factor ambiental. ¿Pero qué significa la palabra adaptación? Mucha gente la utiliza de manera inadecuada, al menos en términos de ecología. ¿Qué significa la palabra adaptación? Bueno, la palabra adaptación viene del lexema adapt, que significa adecuar. Y claro, por la terminación ción sabemos que es un proceso. Así que la adaptación es el proceso. ¿Qué tipo de proceso? Proceso evolutivo, que cambia los rasgos heredables de los organismos de manera de adecuarlos a las presiones de selección de su nicho ecológico. Tras una larga serie de generaciones. Hay, sin embargo, otro significado. Ese es el significado de la palabra adaptación como proceso. Entonces, vamos a plantear un ejemplo. Hace 24 millones de años existía un organismo mamífero que se llama Puigilla darwini. Este organismo es un organismo fósil que se estudió por la anatomía, por el estudio de su anatomía, de sus dientes, se sabe, y por el lugar donde se encontró, se sabe que este animal tenía un nicho piscívoro, comía peces, y lo hacía en la costa del mar, de una localidad que ya se me olvidó, luego cuando me acuerde se las digo. El punto es que era lo que hacía. Resulta que, como vivía en la costa del mar, tenía que nadar, y sabemos que lo hacía porque los dedos de sus patas, eran dedos aplanados, como lo que permitía que nadara más eficazmente en la costa. Aunque noten que sus patas, sobre todo las traseras, estaban claramente adaptadas para poder sostener el cuerpo sobre la tierra y caminar. Pero como tenía un nicho piscívoro, cuanto mejor nadaba, mejor pescaba. Y cuanto mejor pescaba, pues mejor comía y más descendientes dejaba. Así pues, que la forma de las patas fue cambiando tras miles de años, millones de años, hacia la forma de aletas, que es una forma más adecuada para poder nadar. Precisamente las aletas de las focas. Las focas, como saben, nadan mucho mejor, pero caminan muy mal. Sabemos por estudios de anatomía comparada que Puigilla
Darwin es un ancestro de las focas actuales. Y aquí lo que hemos visto, la transformación de las extremidades, patas que funcionan como patas, a extremidades que funcionan como aletas, estamos representando precisamente la adaptación. Luego, ¿cuál es el segundo significado de la palabra adaptación? En vez de adaptación como proceso, se habla de adaptaciones como rasgos heredables que aumentan la probabilidad de sobrevivir hasta el momento de poder dejar descendientes. Si un organismo es herbívoro, digamos que come hojas, entonces evolucionará la especie adaptando su cuerpo para mejor nutrirse de comer plantas. Como las hojas en general son poco nutritivas, suele adquirirse una microbiota que come las hojas molidas. Esas bacterias les fermentan y el herbívoro se nutre mejor porque precisamente termina comiéndose a las bacterias, digiriéndolas y asimilando sus nutrientes, que incluyen, por supuesto, muchas vitaminas, proteínas y todos los nutrientes necesarios. Así que los mamíferos foliófagos se nutrirán mejor si sus tubos digestivos alojan más alimento. Y fíjense, ¿qué tenemos allí? ¿Alguien sabe qué animal es? Yo, profe, león. Te escuchamos, León. Es un gorila. Es un gorila, ¿cómo ves su vientre? Su vientre. Pues he visto mejores, ¿eh? Está bien barrigón. Sí. No importa que sea mejor o no. El chiste es que se ve barrigón. Es Sí, exactamente lo que está. Si bien sus tubos alimentado. digestivos alojan más alimento, pues tienen Ajá. mayor barriga, ¿no? Sí, por ende, sí. Y si pongo a este otro foliófago, No, pues está conocen los más pandas, panzoncito. ¿no? Sí, Los pandas se comen las hojas de los bambúes. ¿Cómo está su barriga? más panzón por la hierba, ¿no? Pues Pura están fibra. panzones, tienen un tubo digestivo Sí, que está procesando precisamente las hierbas que comen, las hojas que comen, sí, de hecho. pero necesitan tener un abdomen, un tubo digestivo más grande. Por eso se ven panzones. Y otro herbívoro, La vaca lechera. pues vean todo esto, su vientre está intenso porque tiene tu tubo digestivo, está procesando las hojas para que las bacterias transformen la celulosa de las hojas en todos los nutrientes que terminan asimilando las vacas. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos aquí, que los organismos tienen rasgos. Esos rasgos aumentan la probabilidad de sobrevivir. Si no tuvieran estos rasgos, estos animales no podrían sobrevivir y no dejarían descendientes. Se extinguirían. Así pues, decimos que cuáles son los tipos de adaptaciones que existen. Reconocemos tres tipos de adaptaciones, es decir, rasgos heredables que hacen posible la sobrevivencia hasta lograr la reproducción. Son las adaptaciones anatómicas, adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones conductuales. Las adaptaciones anatómicas, como claramente lo dicen, se refieren a la anatomía, a las partes del cuerpo de los organismos. Y esas partes tienen rasgos, características que para empezar son heredables y hacen posible la sobrevivencia hasta lograr la reproducción. Por ejemplo, un ejemplo de adaptación anatómica es
la presencia del pulgar oponible que tenemos los humanos. Sin este pulgar oponible, nuestra capacidad de realizar trabajo, de alimentarnos, se reduce de manera brusca. Entonces, tener un pulgar oponible es un rasgo anatómico, pero también es un rasgo anatómico heredable, porque ustedes saben que existen personas que tienen el pulgar oponible. ¿A cuántos grados? ¿Alguien me puede decir? Sí se ve mi pulgar, ¿no? ¿Nadie lo ve? ¿No lo ve? ¿Nadie me oye? Sí, profe. Sí, maestro. Pues díganme, por favor, soy fulano y díganme, ¿cuántos grados hay de aquí a acá? Soy Doroteo. Salinas. 90 grados. 90. 90 grados. Hay personas que tienen el pulgar así. Y se llama pulgar a 45 grados. Así se hereda. Y luego, como quieren ser igual que la mayoría de los humanos, entonces tuercen esta articulación y la jalan hacia atrás y lo curvan mucho para aparentar que tienen una pulgar a 90 grados, que es mi caso. Yo aquí le estoy simulando un pulgar de 45. Entonces, las adaptaciones anatómicas, noten que se pueden dibujar, les podemos fotografiar, son características de la anatomía, de la forma de los organismos, a diferencia de las adaptaciones fisiológicas, que tiene que ver con la función. Aquí les muestro en el GIF animado, les muestro la yema de un dedo y noten cómo de tanto en tanto aquí hay unos agujeritos de un conducto que está en la piel que conduce en la profundidad a glándulas que producen sudor. Y estamos viendo aquí precisamente cómo se secreta ese sudor por las glándulas sudoríparas. Este sudor tiene diversas funciones. Si con este sudor logramos mantenernos vivos hasta lograr la reproducción, pues ya lo hicimos. Esta es una adaptación fisiológica. Noten que no puse un dibujo de la adaptación fisiológica porque para observar las adaptaciones fisiológicas el tiempo es un aspecto fundamental. Así que las adaptaciones fisiológicas se registran en el tiempo, en gráficas con el eje X del tiempo o con videos como en este caso. Finalmente les pongo un ejemplo de adaptación conductual. Brian Romero. Mande, profe. Brian, ¿qué es? Por la estructura de la diapositiva sabes que lo que está haciendo la chica está representando una adaptación conductual. ¿Cuál es esa adaptación conductual? Un guiño. Un guiño. ¿Y qué significa ese guiño? Puede representar distintas formas. Una puede representar felicidad o haciendo como una seña para representar alguna señal como de incomodidad, de aceptación Incomodidad no la veo, vele la sonrisota que tiene. o sarcasmo en algunas cuestiones que se podría decir. Pues es la función minoritaria. El guiño en este caso es una adaptación conductual, donde los organismos, por ejemplo, en este caso la chica, está comunicándose con otra persona, con otro organismo. Y los guiños, en la mayoría de los casos, significa, ¿ya entendiste la situación? ¿Sí? ¿Entendiste la situación? Lo hacemos. El guiño es muy peligroso para las chicas, porque puede significar que están de acuerdo de estar cerca de una persona y formar pareja, ¿no? Puede ser interpretado como coqueteo y muchas veces sí es coqueteo. Entonces,
Las adaptaciones conductuales también las tenemos que tomar como video, porque las adaptaciones conductuales es el uso de partes anatómicas y capacidades de funcionamiento de todo el organismo precisamente para tener un comportamiento. En este caso, lo que yo quiero mostrar aquí es la conducta de coqueteo. Está coqueteando. Ok. Esa es una adaptación conductual. ¿Por qué? Porque ese rasgo es heredable y hace posible la sobrevivencia y sobre todo lograr la reproducción. Ok. Ok, profe. Bueno, como siempre, termino las presentaciones cambiando de tema. Ya vimos el nicho ecológico, las curvas de tolerancia, las adaptaciones relacionadas, y aunque esto lo vamos a ver empezar a ver desde a finales del segundo corte y todo el tercer corte del semestre, no me puedo esperar. Como les dije desde el principio y que tiene que ver con los habitantes de la isla de Pascua. Los polinesios de la isla de Pascua, actualmente, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos los polinesios. ¿Y nosotros cómo nos estamos comportando? Como los polinesios de la isla de Pascua. Estamos consumiendo la naturaleza de nuestra tierra, de nuestra isla, que en este caso es la planeta Tierra. Y entonces, pues les planteo ¿qué debemos hacer para evitar la contaminación de los océanos con CO2? Pues necesitamos quemar menos combustibles fósiles. ¿Cuáles combustibles fósiles son? Carbón, petróleo y gas. Noten que los tres combustibles son fósiles, los tres combustibles son sucios, porque al quemar carbón, petróleo y gas, producimos CO2. Y para evitar la contaminación de los océanos con CO2, del mismo modo que tenemos que hacer para evitar el calentamiento global, debemos reducir la producción de CO2. ¿Cómo se hace eso? Reduciendo la combustión de carbón, petróleo y gas. Los tres combustibles son combustibles sucios porque producen CO2. El carbón, petróleo y gas, y son de manera prácticamente equivalentes sucios en términos de la generación de CO2. El gas es ligeramente más limpio porque el carbón suele tener azufre y se forma otro compuesto que es el SO3, que tiene problemas ambientales también importantes, aunque no tanto. Entonces, ¿qué les presumo aquí? ¿Alguien sabe qué les estoy presumiendo aquí? ¿En la foto? Yo, profe León, Sí, una celda solar, ¿no? Un calentador de agua solar. un calentador de agua solar. Les presento, de hecho, el calentador de agua solar de mi casa. ¿Sí? Entonces, el agua se calienta en estos tubos que están colocados transversalmente al sol, con todo este panel de tubos de doble pared, y son oscuros, de manera para absorber la energía de la luz, y todo el calentador está orientado hacia el sur, para atrapar los rayos del sol, y el agua fría baja por el tubo, se calienta, sube y se almacena en este termo, que tiene paredes gruesas de aislante, y el agua se mantiene caliente 24 horas. Claro, el sol es una fuente de energía intermitente, pero gracias precisamente a este termo podemos almacenarla
durante las horas del día donde no hay luz solar y tenemos agua caliente las 24 horas del día.